La voz de mi madre no se redujo ni un susurro. Sé que pagaste la hipoteca de 680,000 pesos, pero la casa será para tu hermano como regalo de graduación. El teléfono seguía pegado a mi oído cuando continuó, casi alegremente, tú tampoco asistirás a la celebración. Todo a mi alrededor pareció congelarse de esa forma extraña y surrealista, como si todos esos años de sacrificio se hubieran desvanecido en el aire. Miré a mi tío, la única persona que entendía lo que realmente había sucedido, y le dije, ¿quieres explicárselo tú o me encargo yo? 3 días después, su ocasión especial sería completamente diferente. La casa de mi infancia era una estructura de 2 plantas en una tranquila calle de Rochester, el típico barrio donde la gente se saludaba desde la entrada y cada época del año tenía su propia atmósfera. Desde fuera, aquella residencia parecía estable, revestimiento blanco, una luz del porche que parpadeaba irregularmente, cortinas que mi madre se enorgullecía de planchar. Pero dentro de esas paredes existía una jerarquía que se descubría rápidamente o se pagaba el precio. Mi madre, Angela Dawson, regentaba un popular restaurante local y dirigía nuestro hogar sin rechistar, con la capacidad de transformar su perspectiva en una realidad absoluta. Se desenvolvía en la vida como si llevara la carga de toda la familia, incluso cuando ésta era consecuencia de decisiones que no reconocía. Mi padre, Gregory Dawson, mi padre de voz suave y obediente, que trabajaba largas jornadas en el taller mecánico, generalmente seguía sus indicaciones. Rara vez objetaba, ni siquiera cuando la realidad se distorsionaba tanto que se resquebrajaba. Luego estaba Dylan, mi hermano menor, 4 años menor que yo, pero siempre el favorito para mi madre. Él recibía los útiles escolares nuevos, las excursiones especiales de fin de semana, las clases particulares cuando su rendimiento decaía. Yo recibía un «eres capaz. Lo lograrás». Ella lo dijo como un cumplido, pero lo percibí como un rechazo disfrazado. A los 16, ya entendía el sistema. Las exigencias de Dylan eran prioritarias. Mi padre se mantenía al margen, y mi madre controlaba nuestro hogar como una producción de la que se negaba a salir. Conseguí un trabajo extraescolar, ahorré para la universidad local y dejé de pedirle cosas de las que ella había predestinado que pudiera prescindir. La autosuficiencia no era una opción. Era una necesidad. Años después, durante una visita a casa, abrí un cajón de la cocina y descubrí un montón de cartas selladas de la entidad crediticia. Verlas, sustanciales, selladas, intactas, me causó una profunda sensación de desánimo. Mis padres llevaban varios meses de mora con la hipoteca. La propiedad estaba en riesgo. Y mi madre, la mujer que se esforzaba por ser percibida como la salvadora de todos, no había dicho ni una palabra a nadie. Esa noche, me instalé en mi habitación de la infancia y calculé todo. Entendí mis ingresos, qué gastos podía eliminar y lo que significaría el sacrificio. 5 años de pago significaban que mis metas personales se detendrían casi por completo. Pero perder esa casa las destruiría. Así que asumí el papel que mi madre afirmaba que ya tenía y asumí la carga sola. Nunca reconoció esos pagos después, excepto para asumir la responsabilidad. 3 días después de aquella conversación telefónica, me encontraba bajo una hilera de arces en la reunión familiar anual cerca del lago Ontario. El ambiente olía a carbón quemado y loción protectora, la misma combinación que había experimentado de pequeña. Pero ese año en particular, algo se sentía desequilibrado, como si todos los demás tuvieran información que a mí me habían negado. Vi a Dylan, mi hermano menor, disfrutando con un grupo de familiares que ya hablaban de la casa como si fuera suya. Cuando se instale, comentó alguien, debería renovar el exterior. Es una excelente primera propiedad. Primera propiedad. Esas palabras me impactaron como piedras. Al otro lado del merendero, mi madre, Angela, se situó junto a la cocina, gesticulando animadamente mientras contaba una historia de la que había oído innumerables variaciones. Era agotador mantener la casa, les dijo a la tía Linda y a varios vecinos. Pero así soy yo, perseveré. Me negué a permitir que esa casa desapareciera. Solo pude mirarla fijamente. La seguridad, la audacia, la convicción absoluta de que todos aceptarían su relato sin dudarlo. Y así fue. Todos asintieron con la cabeza. Alguien le tocó el brazo con compasión. Nadie cuestionó quién había emitido los pagos. Mi padre, Gregory, se quedó cerca de ella, silencioso como siempre, aportando suficientes sonidos de apoyo como para sugerir que recordaba eventos similares. Sentí que se me apretaban los dientes. 5 años de pagos habían consumido periodos enteros de mi existencia, tardes agotadoras, planes cancelados, calzado deteriorado, y ella estaba allí, tejiendo una ficción lo suficientemente pulida como para brillar. Entonces llegó la verdadera sorpresa. Mi prima Nalane, empleada en documentación financiera, se acercó a mí en privado.
Habló en voz baja. Tu madre ya está intentando transferir la casa a nombre de Dylan, murmuró. Pero hay un obstáculo. El fideicomiso que estableció tu tío Edward. Lo está impidiendo todo. La realidad se agudizó. El fideicomiso. El documento que apenas recordaba haber firmado. El que mi tío insistió en firmar por precaución. Miré al otro lado del campo hacia el tío Edward, sentado en una mesa de picnic, observando la reunión con esa mirada mesurada y paciente que mostraba cuando ya había comprendido la situación mucho antes de que nadie más se diera cuenta. Me acerqué, con la carpeta que había traído debajo del brazo. No había tenido intención de usarla. Lo había traído como se lleva protección cuando las condiciones amenazan con deteriorarse. Cuando llegué a su lado, dejé la carpeta sobre la mesa y la abrí. Pagos, extractos, la documentación del fideicomiso, con mi identidad vinculada a cada responsabilidad. Las conversaciones que nos rodeaban disminuyeron poco a poco. Edward se aclaró la garganta. Melody, dijo en voz baja. ¿Estás segura? No estaba segura de muchas cosas. Pero ya no me esfumaba. Lo encaré en voz baja y controlada. ¿Quieres informarles?, pregunté. ¿O lo hago yo? Su mirada se cruzó con la mía. Y ese fue el instante en que todo se transformó. La noche después de la reunión, fui a casa de mis padres, anticipando fricciones. Quizás un breve y tenso intercambio en la entrada. No anticipé el silencio que me dio la bienvenida, una peculiar quietud vacía que parecía deliberada. La luz del porche oscilaba como siempre, pero al introducir la llave en el mecanismo, golpeó el metal y no giró. Lo intenté de nuevo. Nada. Entonces la puerta se entreabrió y Dylan, mi hermano menor, ocupó el hueco. No sonreía. No se disculpaba. Simplemente me observaba como si representara una complicación de la que le habían advertido. Mamá sugirió que llamarás primero, murmuró. Le mostré mi llave inservible. Volviste a colocar la cerradura. No lo contradijo. Ni siquiera reaccionó. Este lugar está en constante cambio. ¿En constante cambio? Como si la casa que había conservado me estuviera desechando como pintura descascarada. Más allá de él, vi contenedores en movimiento, sus pertenencias. Mis padres permanecieron más adentro del pasillo, no lo suficientemente cerca para participar, pero sí lo suficientemente cerca para observar. El rostro de mi madre era imposible de interpretar, pero la mirada de mi padre bajó en el instante en que la mía buscó la suya. Dylan, dije con calma. Hazte a un lado. Pero no lo hizo. Cerró la puerta hasta que solo un estrecho rayo de luz delineó sus rasgos. Mel, dijo, y su voz se suavizó brevemente, casi suplicante, pero luego se endureció de nuevo. Mamá no quiere conflictos. La cerradura se encajó. La luz del Porsche vaciló. Y me quedé allí con una llave que no significaba nada. El viaje de regreso a mi apartamento se volvió borroso. Al entrar, sentía una opresión en el pecho. Me quité los zapatos, saqué el contenedor del estante superior y vacié todo sobre la encimera de la cocina. Pagos, extractos, avisos de pagos atrasados de años anteriores. Duplicados del fideicomiso. Todas las pruebas que había conservado para no olvidar lo que había entregado. 5 años de mi existencia esparcidos en una pila caótica y condenatoria. Me senté y apreté las manos contra el borde de la mesa. Nunca había pedido reconocimiento, ni una sola vez. Había rescatado la casa porque representaba los cimientos de mi familia, lo único que había resistido cada disputa, cada portazo, cada gesto frío. Pero ahora estaban revisando incluso eso. Un suave golpe interrumpió mis pensamientos. Cuando abrí la puerta, el tío Edward estaba allí, con las manos en los bolsillos y la mirada fija. «¿Visitaste la casa?», dijo. Ni una pregunta. Había aprendido. En una familia como la mía, la información fluía más rápido que la realidad. Le permití entrar y le señalé el orden de los documentos. Soltó un suspiro largo y lento. Tu madre insiste con fuerza, con más fuerza de la que esperaba. Por suerte, el fideicomiso te da influencia. Más que influencia, de hecho. Sentí que algo cambiaba. ¿Qué quieres decir? Señaló una sección con el dedo. Esta disposición. Tus pagos no solo te conectan con la responsabilidad, sino con la autoridad. Esas palabras se asentaron profundamente como un peso que cae en el líquido. A la mañana siguiente, le entregué el contenedor completo a Patrick O'Neill, el representante legal al que me habían dirigido. Examinó el fideicomiso, revisando las páginas con una concentración que intensificaba el ambiente. Melody, dijo, no estás sin poder. Si intentan transferir la propiedad que te rodea, tienes plena justificación para impedirlo. Me explicó el procedimiento sistemáticamente, presentaciones oficiales, examen de la propiedad, una restricción provisional a cualquier transferencia. Todo era legítimo, organizado y discreto. Una vez que lo envíes, dijo, no podrán ocultarlo.
Salí de su oficina con la documentación ya preparada. De vuelta a casa, firmé. Presenté la documentación. Esperé. 3 días, me dije a mí mismo en voz baja. 3 días era el plazo. 3 días después, el importante evento de mi hermano se convirtió en algo que ninguno de ellos pudo gestionar. Bajé por su calle justo cuando la luz del sol asomaba por los tejados, proyectando extensos y pálidos rayos sobre el pavimento. Había globos atados al buzón. Ya había mesas plegables en el jardín, adornadas con adornos de graduación en los tonos preferidos de mi madre. Desde la distancia, parecía una mañana impecable, como la representación de nuestra familia que ella siempre intentaba presentar al mundo. Pero a mitad de la entrada, un vehículo municipal blanco estaba estacionado frente al porche. 2 funcionarios estaban en los escalones con portapapeles en la mano. Marta Reed, nuestra vecina, que vivía justo enfrente, lo observaba todo desde su ventana. No necesitaría articular palabra mucho después. Sus ojos ya habían absorbido la narración completa. Mi madre, Angela, abrió la puerta principal para las visitas. Su sonrisa se desvaneció al ver a los uniformados. ¿Algo anda mal?, preguntó, ya con la voz más firme. Señora, dijo uno de ellos, estamos entregando la notificación oficial. Esta propiedad tiene una demanda activa presentada bajo el fideicomiso asociado con su vivienda. Debido a las condiciones de dicha presentación, ninguna transferencia podrá avanzar hasta que finalice el examen. Observé cómo el rostro de mi madre se endurecía, no de alarma al principio, sino de incredulidad ante la posibilidad de que alguien se atreviera a interrumpir su relato. Debe haber un error, sostuvo. Solo le estamos regalando la propiedad a nuestro hijo. Es nuestra casa. El funcionario negó con la cabeza. No según el fideicomiso y la documentación de pago adjunta. La identidad que figura aquí, dio un golpecito en la carpeta, posee autoridad, no la suya. Por un instante, ella no comprendió. O quizás se negó. ¿Quién presentó esto?, insistió. Sus ojos recorrieron la calle y se posaron en mí. La atmósfera entre nosotros se intensificó. Antes de que pudiera articular más, otro sonido interrumpió el silencio. El ruido mecánico del motor de una grúa acercándose a la esquina. Se detuvo al final del camino de entrada. El operador salió, verificó un portapapeles y anunció, Dylan Dawson. Mi hermano, de 24 años, eternamente protegido de las repercusiones, salió corriendo de la casa. Soy yo, afirmó. Pero ese es mi vehículo. No hay justificación para que lo reclamen, respondió la operadora. Pagos vencidos. Era el primer momento para cobrar. Dylan se enfrentó a mi madre, con la alarma reflejada en su rostro. Mamá, haz algo. Pero no podía. No había ningún pago que pudiera emitir discretamente, ninguna declaración que pudiera desechar en secreto, ninguna historia que pudiera manipular con la suficiente rapidez. La camioneta elevó las ruedas delanteras de su vehículo, el sonido metálico resonó por el patio. Varios familiares, que ya llegaban temprano a la celebración, se detuvieron a mitad de camino. Globos ondieban sobre mi cabeza. Todo el escenario parecía irreal, como una celebración desintegrándose bajo sus propios adornos. Bajé del vehículo, con una serenidad que ni siquiera yo preví. Patrick O'Neill, mi representante legal, llegó detrás de mí. El tío Edward caminaba a mi lado. Nos acercamos juntos al porche. Mi madre me miró fijamente, ruborizándose. Tú causaste esto, susurró. Yo hice cumplir el fideicomiso que firmaste, dije con voz firme. Nada más. Esta es la graduación de tu hermano, espetó. Se merece esta casa. Él no la financió, respondí. Y tú lo entiendes, eso no importa, replicó. Importa legalmente, interrumpió Patrick, avanzando. Señora Dawson, el fideicomiso se estableció hace años para salvaguardar esta propiedad. En ese momento, usted acordó que la persona que hiciera los pagos tendría la autoridad final. Ese individuo es Melody. Mi padre, Gregory, salió al porche, frotándose la nuca como si quisiera desaparecer. Tranquilos monos, murmuró. Pero no se dirigía a mi madre. Se dirigía a sí mismo. Angela le dirigió una mano temblorosa a Patrick. No pretendíamos que eso fuera permanente. Así no funcionan los fideicomisos, respondió Patrick con suavidad. Y tu intento de transferir la casa a sus espaldas inició el interrogatorio. Los susurros circularon entre los familiares, creando un semicírculo en el césped. Mi prima, la hija de la tía Linda, susurró en voz alta. Espera. Melody financió la hipoteca. Otra prima frunció el ceño. Durante años nadie mencionó nada. Los labios de mi madre temblaban ahora, no de remordimiento, sino de la conciencia de que su narrativa se desmoronaba. Esa confianza era para emergencias, sostenía. No se suponía que le otorgara control. El tío Edward dio un pequeño paso adelante. Su voz tranquila pero firme.
Angela, establecí esa confianza porque tú y Gregory se estaban ahogando. Lo firmaste voluntariamente y Melody rescató tu casa. Si no hubiera intervenido cuando lo hizo, el banco lo habría reclamado todo. Mi madre parpadeó rápidamente, la ira, la alarma y el rechazo competían por espacio. Esta sigue siendo nuestra casa, afirmó, casi como una petición. Construimos nuestras vidas aquí y yo la protegí, respondí en voz baja. Simplemente no me di cuenta de que me eliminarías para lograrlo. Miró a mi padre como si buscara apoyo, pero él bajó la mirada. Por una vez, ni siquiera él podía inventar. Patrick abrió la carpeta. Según el fideicomiso, la señora Lane puede decidir cómo se administra la propiedad. Lo que ocurra ahora es su decisión. Mi madre me miró como si le hubiera quitado los cimientos. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo?, susurró. Estoy poniendo límites, dije. Algo que debería haber hecho hace años. Tras ella, observé el pasillo. El mismo pasillo donde dejé caer mi mochila del colegio de niña. El mismo lugar donde había oído susurrar desacuerdos sobre finanzas, el mismo camino que ahora conducía a las cajas de Dylan, dispuestas como premios que no se había ganado. Esta casa no se transferirá, continué. Tendrás un tiempo determinado para mudarte al alquiler que contrataste. Nos estás expulsando, estalló Dylan, con la voz entrecortada por la incredulidad. Después de todo lo que mamá hizo por ti, la ironía casi me hizo reír. En cambio, inhalé. No voy a expulsar a nadie, dije. Estoy cumpliendo el acuerdo que mamá firmó. El que me otorga responsabilidad y autoridad. Soy tu madre, espetó Angela de repente, con la voz quebrada. No puedes hacerme esto. Yo no hice nada, dije en voz baja. Tú sí. El vehículo de recuperación partió con el de Dylan. La cuerda de un globo se cortó y flotó en la atmósfera. Una pancarta que decía felicidades, Dylan colgaba en el centro. La gente se marchaba temprano ahora, fingiendo que habían olvidado algo en casa. El día perfecto que mi madre había imaginado, su narrativa triunfal, se había derrumbado bajo el peso de la realidad que había intentado ocultar con tanta desesperación. Angela dio un pequeño e inestable paso hacia atrás. Mi padre la agarró del codo. Dylan permaneció inmóvil, finalmente callado. Me giré para partir con Edward y Patrick. La brisa traía el leve susurro de la pancarta detrás de mí. Su día importante no fue destruido. Fue reescrito. En las semanas siguientes, todo se asentó de forma más tranquila y auténtica. La inspección de la propiedad confirmó precisamente lo que Patrick había predicho. La confianza se mantuvo sólida. Cada pago que había realizado durante 5 años estaba documentado, y la casa, legal y prácticamente, se transfirió por completo a mi autoridad. No hubo procedimientos dramáticos, ni enfrentamientos a gritos, ni sorpresas de último momento, solo documentación, firmas y una claridad que mi familia había eludido durante años. Mi madre, Angela, y mi padre, Gregory, se mudaron a un modesto alquiler al otro lado de Rochester. No como castigo, sino porque la confianza ya no les permitía tratar la casa como un elemento de una narrativa que me borraba. Ni siquiera mi madre discutió la fecha límite. Empacó en silencio, con la voz apagada cada vez que nos encontrábamos. Mi padre mantenía la cabeza gacha, ayudándola a llevar contenedores al vehículo. Dylan, despojado de la casa y el vehículo que suponía que lo esperaban, aceptó un empleo en un almacén local. Por primera vez en su vida, la gente esperaba cosas de él que no podía eludir con su encanto. Cuando pasé por su lado una tarde, no hizo ningún gesto. Simplemente se quedó mirando la acera como si finalmente ésta también le exigiera algo. En cuanto a mí, poco a poco fui tomando posesión de la casa. Reparé el escalón chirriante del porche, pinté la cocina, abrí ventanas que no había abierto en años. Al principio me pareció extraño reclamar algo que había protegido durante tanto tiempo, pero que nunca creí realmente que pudiera pertenecerme. Inusual y tranquilo. De pie en esa casa ahora, finalmente comprendo algo que pasé años evitando. Protegerse no es traición. Es la primera forma genuina de amor que descubres cuando las personas que deberían haberte cuidado prefieren la comodidad a la verdad. No logré una victoria sobre mi familia. Simplemente salí de la sombra en la que me mantenían. Si alguna vez has cargado con todo solo o has sido escrito desde tu propia narrativa, no estás solo. Comparte tu experiencia en los comentarios y suscríbete para no perderte la próxima historia.